Hoy vamos a prestar nuestra atención a esta primera parte de la lección que tiene que ver con la muerte del Señor Jesucristo. Para lo cual vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 21 al 41. Y quiero compartir con ustedes el dibujo aquí de cómo el Señor fue ridiculizado por los soldados, maltratado, azotado y en son de burla reverenciado, pero Dios usó para su gloria todo eso. Bueno, vamos entonces a el pasaje de Marcos. ¿Dónde está Marcos? Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Muy bien. Entonces aquí comparto Marcos capítulo 15. Versículos 21 al 41. ¿Qué les parece si alguien de ustedes nos hace el favor de leer? ¿A quién le gustaría leer en esta noche? Levante su mano. Muy bien, Martín, gracias. Vamos a leer el pasaje entonces del versículo 21 hasta el 41, si fueras tan amable. Y obligaron a uno que pasaba y venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo quiso. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que a cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación, él decía, el rey de los judíos. Es que me tapo una esquina de las... no sé si lo puede correr un poquito a la izquierda. Sí, un momento. Por favor, gracias. Claro que sí. A ver, permíteme, lo voy a volver a establecer de otro modo. ¿Se ve mejor? ¿O todavía? Sí, sí está mejor. ¿Sí? Ok. No, se volvió a cubrir la parte de la derecha. Ok. Ahí. Ahí está bien. Ok, gracias. Continúo en el versículo 26. Sí. Adelante. La inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va. Okay. Sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos, decían, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y había muchos que habían subido con él a Jerusalén. Gracias, Martín. Muy bien, pues hemos hecho esta lectura con base en el Evangelio de Marcos. Ustedes saben que el relato de la muerte del Señor Jesús está registrado en los 4 evangelios. Ahora voy a leer un poco de la lección que tenemos, las explicaciones, y voy a compartir mi pantalla para que puedan ver ustedes también.
Muy bien. Ok. Entonces aquí leemos, dice, los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que crucificaran a Jesús. Pilato había tenido muchos problemas con los judíos y se sintió muy presionado por ellos. Quiso satisfacer sus deseos y les entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. La multitud no paraba de gritar, crucifícale, crucifícale. Jesús es humillado, golpeado y ridiculizado. A Simón de Cirene, que presenciaba lo que estaba pasando, le obligaron a llevar la cruz pesada de Cristo. El sitio donde fue llevado se llama el Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. También se le llamaba lugar del cráneo. Fue un largo camino llevando la cruz pesada de casi 100 kilos y las multitudes gritándole y humillándole. Ya leímos en los versículos 23 al 32, así que seguimos leyendo. A Jesús le dieron a beber vino mezclado con mirra para que no sintiera tanto dolor, pero él no lo quiso tomar. A Jesús le crucificaron a las 9 de la mañana. En medio de dos ladrones se encontraba el Salvador del mundo. Uno de ellos lo reconoció en sus últimos minutos como su Salvador personal y Jesús le dijo que ese mismo día estaría con él en el cielo. Y estamos hablando del pasaje de Lucas, donde el Señor Jesús tiene esa conversación en el capítulo 23. Pero lo vamos a dejar para más tarde, seguimos leyendo por ahora. Dice, las personas, número 3, le seguían humillando y burlándose diciendo que bajara de la cruz. Jesús tenía todo el poder para bajar de la cruz, pero no bajó por amor a ti y a mí. Si Cristo hubiera bajado, nosotros estaríamos perdidos eternamente, pero gracias a Él, que no bajó de la cruz, nosotros gozaremos de la vida eterna junto a Él. 3 horas después de que fue clavado, a la hora sexta, recuerden que en el formato judío el día comienza a las 6 de la mañana y si empieza a las 6 de la mañana, entonces la hora tercera son las 9 de la mañana, ¿correcto? Y la hora sexta son el mediodía, las 12 del mediodía. ¿Estamos claros? Bueno, sigo leyendo las notas. Dios mandó una oscuridad sobre toda la tierra, versículo 33 de Marcos. Vamos al pasaje de Marcos una vez más, solo para recordar. Versículo 33, que ya se leyó. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, que ya nos había hecho el favor de leer Martín. Entonces proseguimos. Dice, Dios ordenó al sol no resplandecer como lo había profetizado el profeta Amós en Amós 8:9. Voy a ir para Amós 8, versículo 9, para que veamos esa escritura. Dice, ¿quién quiere leer, por favor? A ver si lo pueden leer. Y sucederá que en aquel día declarará el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Esta profecía tenía que ver pues con los tiempos del fin y se cumple entre otros cumplimientos exactamente en la muerte del Señor. La hora viene cuando haré descender el sol a mediodía y la tierra se ponga en sol de oscuridad, que ya nos hizo favor de leer Erika. Dice, Dios veía a su hijo ser maltratado y dar su vida por amor a la raza humana. El amor de Dios no tiene límites hacia cada uno de nosotros. Todos nosotros participamos en la muerte y crucifixión de nuestro Señor. Todos nuestros pecados lo llevaron a la cruz y por su amor incondicional Él los cargó en ese madero. 3 horas de intensa oscuridad era el reflejo de la soledad. Dios estaba abandonando a su hijo. Le dio la espalda. Jesús se hizo pecador por nosotros. Dios no podía contemplar el pecado de su hijo. Este evento era el que el Señor Jesús le entristecía y le dolía en gran manera, ser separado de su Padre Celestial. Cuando nosotros vivíamos separados de Dios,
la vida no tenía ningún sentido. Cuando fuimos unidos a Cristo, la vida resplandece para nuestro gozo eterno. Desde el mediodía hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, ya dijimos. Entonces, la hora novena, si contamos a partir de las 6 de la mañana, pues estamos hablando de las 3 de la tarde. Jesús gritó, Eloi, Eloi, lama sabactani. Muchas traducciones dan el significado de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le dio la espalda a su hijo Dios le dio la espalda a su hijo por tener pecado, aunque nunca había pecado, por nosotros se hizo pecado. Vamos a leer el pasaje de 2 Corintios 5:21, que de hecho ya hemos leído anteriormente, pero lo vamos a volver a leer. ¿Quién quiere leer el versículo 21, por favor? Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gracias. Muy bien. Bueno, el pasaje donde el Señor Jesucristo dice Elí o Eloi, lama sabactani, ahí claramente el texto nos dejó saber que él estaba aludiendo a la separación, al abandono que experimentó por parte de Dios a causa de llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 19, otro de los pasajes que nos hablan acerca de la muerte de Cristo. Hay una frase muy importante que Jesús pronuncia estando en la cruz en el versículo 30. Vamos a ver quién nos quiere hacer el favor de leer versículo 30 en voz alta. ¿Qué dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gracias. Este versículo que acabamos de leer, esta frase consumado es, en el idioma griego, es una palabra que suena así. Es esta, que está aquí. Bueno, el idioma griego aquí está claramente, dice oteun, el abetonoxos. Bueno, esta palabra se lee así. Tetelestai. Tetelestai. Y esta palabra es un verbo, es el verbo teleo. Se los voy a mostrar. Yo sé que no saben griego, pero por si algún día les da curiosidad. Dice, el verbo es el verbo teleo y significa terminar, acabar, completar. ¿Sí? Ahora, ese verbo está en tiempo perfecto. Aquí lo tenemos en inglés, dice, es un verbo en tiempo perfecto, en voz pasiva, modo indicativo. ¿Y eso qué, pastor? Yo no sé nada de gramática, ¿por qué nos dice eso? Bueno, nada más es para explicarles que la traducción de este verbo al español es literalmente ha sido completado, ha sido terminado, porque yo les expliqué que el verbo significa terminar. ¿Está claro? Y la forma perfecta en español se traduce con el auxiliar haber, has, ha. Y luego en voz pasiva es ha sido. Entonces una traducción literal de ese versículo sería consumado, sería ha sido terminado, ha sido completado. Es una forma de decir está completa la obra que me mandaste. O sea, Jesucristo ahí está diciendo, he cumplido, he terminado, he pagado lo que era necesario. Tiene una carga teológica esa expresión, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Voy a mostrar las notas. ¿Alguien quiere leer el párrafo de amero arriba? Carlos Argueta, a ver, haznos el favor. Número 1. Ese número 1. La palabra que utilizó el Señor fue telestai, que traduce Padre. La obra que me diste ha sido completada. La deuda está pagada. El Cordero perfecto fue encontrado. Jesús completó la obra y la promesa que Dios había dado a Adán y Eva en Génesis 3:15. Gracias. Debe ser tetelestai, nomás que ahí se equivocaron, pusieron la L en lugar de la T. Génesis 3:15, esa larga espera
desde tiempos de Adán y Eva, en donde el Señor dijo a la mujer, bueno, a la serpiente y a la mujer, le dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. El masculino, por cierto, eso es muy interesante, hablándole a la serpiente, el simiente en español es femenino, pero curiosamente en hebreo, como en español, el artículo es masculino. La simiente de la mujer iba a ser un varón. Desde Génesis 3:15 se le prometió a la mujer que uno de sus descendientes, varón, iba a darle un golpe mortal, una herida en la cabeza a la serpiente y su simiente. Y tú, la serpiente, lo iba a herir a él con una herida temporal. Talón implica hacerlo caer, no en pecado, sino en este caso, pues en la humillación de la cruz, donde los demonios pensaron que estaban teniendo cierto triunfo al humillar al Santo de Dios. Esa promesa antigua se vio cumplida ahí en la cruz y el Señor Jesús dijo, tetelestai. Jesús dijo al Padre, la obra fue terminada. Ya no quedan más sacrificios por los pecados. El pecado se ha quitado por completo en Jesús. Las personas en épocas antiguas utilizaban esa expresión, muy interesante esto, y presten atención. La expresión tetelestai es una expresión que se usaba también en otras esferas, como en cuáles. ¿Alguien quiere hacernos el favor de leer las letras A a la F? Cuando terminaban una batalla, el que vencía decía, consumado es. Tetelestai. Muy bien, sigue. Cuando un esclavo terminaba una tarea asignada por su amo, le decía, consumado es. Cuando se pagaba una deuda, se escribía, consumado es, la deuda está cancelada. Cuando se escogía al Cordero Perfecto, decían, consumado es. Cuando el hijo completaba la tarea asignada por su padre, decía, Padre, consumado es. Cuando se pagaba una propiedad por completo, se le escribía, consumado es. Gracias. Sigue leyendo, por favor, el 4 y el 5, si fueras tan amable. Okay. Jesús gritó con gozo en su corazón, Padre, terminé la obra a la cual me mandaste, la obra, morir y salvar al mundo pecador. Jesús murió por tus pecados y mis pecados. Él pagó la deuda, cree en Él como tu único Salvador. Él te ama con un amor eterno. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer una pausa aquí y contestar cualquier pregunta que haya. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar leyendo un resumen de todo lo que fue el último día de la vida del Señor Jesús. ¿Ok? Lo que vamos a ver enseguida es un resumen. ¿Quién le gustaría leer? Levante su mano para darle la palabra. Sí, gracias, Carolina. Voy a compartir mi pantalla para ver las notas. Entonces, este es un resumen del último día de la vida del Señor Jesucristo. Número 1, adelante. Jesús oró intensamente en el huerto de Getsemaní, seguidamente, en Lucas 23, 39 a 46. ¿Lo sigo leyendo? Sí, por favor. Llega Judas con muchas personas para agarrar a Jesús. Jesús es llevado muy temprano a la casa de Anás. Ajá. Juan 18, 13, 23. Después fue llevado al sumo sacerdote Caifás. Juan 18, 24. Después fue llevado ante el concilio, que lo entregaban 71 personas, en donde el sumo sacerdote era el presidente. Marcos 15, 1. Después fue llevado a donde Poncio Pilato, gobernador de Judea. Mateo 27, 1 a 2. Después fue llevado a donde Herodes. Lucas 23, 8 a 12.
Después fue llevado a donde Pilato para ser sentenciado a muerte. Lucas 23, 13 a 25. Le ponen en la cruz y le clavan los pies y manos. A las 12 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 p.m. Lucas 23, 33 a 45. Jesús murió a las 3 p.m. la hora novena. Lucas 23, 46. Todo juicio de Jesús fue horrible e injusto. Se pasaron todas las leyes del derecho humano porque la ley que regía era la ley celestial. Hechos 2, 23. Su padre fue quien le llevó a su hijo a la cruz para darnos vida eterna a ti y a mí. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas en cuanto a este resumen o algo que quieran comentar acerca de la muerte de Cristo? ¿O alguien tiene algún comentario? Sí, Martín, adelante. Solamente si nos puede explicar un poco acerca de los juicios que se le celebraron, que eran, se habla de que los juicios tenían que ser de día y lo enjuiciaron de noche y detalles como esos que usted que conoce mejor. Sí, pues básicamente no tengo mucho que decir, sino lo que tú ya has recalcado, que el Señor Jesucristo fue objeto de todo tipo de abusos, porque la forma en que lo arrestaron, la forma en que lo enjuiciaron de noche, cuando estaba prohibido hacerse de noche, con testigos falsos y contradictorios, fue infringiendo prácticamente todas las leyes, todo el derecho y la justicia que había sido prescrito por Dios, escrito por Dios en la ley. No respetaron nada, su intención era muy clara, simplemente era matarlo. También los actos injustos tanto de Herodes como de Pilato, al no haber impuesto la justicia, le entregaron prácticamente a las autoridades judías la vida del Señor Jesús. La ley, desde que los romanos conquistaron a los judíos perdieron el derecho de sentenciar a muerte a cualquier delincuente. Roma les dio el privilegio de gobernarse a sí mismos, pero nunca imponer la pena capital sin la autorización de los romanos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo pasó por todo ese proceso, se quebraron cantidad de leyes, tanto de la ley de Moisés como también de leyes romanas. Pero por conveniencias todos consintieron. Ahora, hay algo que debemos de nosotros recordarles. Ahorita yo agregué esa cita bíblica al listado que ahorita se leyó, pero vale la pena que la leamos. Está en Hechos capítulo 2. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para mostrarles ese versículo. Observemos ahí. Hechos 2:23. Miren qué interesante versículo. ¿Quién quiere leer en voz alta, por favor? Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Miren qué interesante es este fenómeno bíblico. El pasaje dice que Cristo fue entregado por un plan determinado, y yo ya expliqué en otro tema que cuando la Biblia habla de previo conocimiento, no solamente está diciendo que Dios sabe las cosas anticipadamente, obviamente, si no, no sería Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo que significa previo conocimiento en términos bíblicos significa elección para algo. Propósito, elección. ¿Me doy a entender? Entonces, en la frase previo conocimiento es más que el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas, sino que es el decreto de Dios, la elección de Dios para un fino propósito. Bajo esa perspectiva, entonces, ¿cómo podríamos leer este versículo? De la siguiente manera. Jesús fue entregado por el plan determinado y la elección propositiva, o sea, una elección con propósito de Dios. Cristo, como quiera, estaba designado para ser el que habría de morir por nosotros y por nuestros pecados.
pero la forma en que lo mataron los seres humanos, específicamente los judíos, incitando a Poncio Pilato, a él es al que se le atribuye esto de manos de impíos, es decir, las manos de los romanos, que eran paganos, no solo las de Poncio Pilatos a través de su decisión, sino de los soldados que lo maltrataron y crucificaron y mataron. Pero fue por un designio divino que él iba a dar su vida. Entonces, vemos cómo en medio de la injusticia se cumplió el propósito y el plan de Dios. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, pues esto es un breve repaso de cómo el Señor Jesús tuvo que dar su vida para cumplir todas las profecías que nosotros estudiamos a su debido tiempo. A lo largo de este curso, al menos los que lo tomamos, Martín y José Talavera y su familia de Martín, a eso me refiero. Entonces, ahora en la última lección estamos viendo el cumplimiento de todas esas profecías con la muerte de Cristo. Pero hubo un caso muy peculiar en el proceso en donde Pedro negó al Señor. Y ahora vamos a saber ese segundo apartado. Cómo Pedro, el discípulo que dijo que iba a dar su vida por él, lo traicionó. Vamos a volver a las notas entonces. Bueno. Ahora vamos a leer Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Para eso vamos a ir ahí a la escritura. Lucas 22, del 31 al 34. ¿Quién quisiera leer en esta ocasión, por favor? Nuevamente. ¿Puedo leer? Sí, adelante. Dijo del 31 al 34. Ok. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces, que tú niegues 3 veces que me conoces. Gracias. Muy bien. Ahora lee el número 1, si fueras tan amable, Humberto. Satanás pidió zarandear a todos los apóstoles, pero el Señor se enfocó en Pedro, ya que el Señor sabía que iba a negarlo 3 veces. Sí, muy bien. Sigue adelante, número 2. Cuando Jesús le dijo a Pedro que él había orado mucho por él para que se levantara como un gran líder después de la caída, Pedro reaccionó muy fuerte diciéndole a Jesús que él iría a la cárcel y a la muerte por él si fuera posible. Muchos creyentes tienen mucha seguridad en sí mismos, como lo tenía la nación de Israel y otros siervos de Dios. Jesús le dijo a Pedro que le iba a negar 3 veces de que no lo conocía. Pedro negó a Jesús y maldijo diciendo que no lo conocía. Vamos a leer este pasaje porque es muy, muy triste y muy vívido. Miren lo que dice. El versículo 54 al 62. Vamos a darle la oportunidad si alguien más quiere leer. Muchas gracias, Humberto. ¿Alguien quiere participar ahora? 54 al 62. Amén. Gracias. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, Ajá. hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante estando él
Todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Gracias. Qué triste, ¿verdad? Qué triste experiencia. Juan, ¿puedes leer la letra A, por favor? Sí. Hasta la F. Ok. Pedro estaba viviendo con ojos de temor y no con ojos de fe, y salió. Fue muy triste. Pedro le seguía a Jesús de lejos, no dio la cara por morir con él. Pedro se mezcló con los que disfrutaban de la muerte de Jesús y no les testificó de la verdad. Pedro mintió, engañó y negó: no lo conozco. Pedro volvió a mentir: no lo conozco, no soy. Pedro volvió a negar y a maldecir: no sé quién es él. Gracias. Sí, es muy, muy dura. La frase que usa Pedro ahí cuando dice, no lo conozco, y en uno de los evangelios lee, y maldijo, y Pedro empezó a maldecir, literalmente significa, Pedro empezó a decir algo como esto: que Dios me castigue, que me caiga la peor de las maldiciones si lo conozco. Eso es lo que está diciendo. No significa que dijo una mala palabra, significa que él invocó la maldición sobre su vida si no es cierto. Que me parta un rayo, dicen los mexicanos, ¿verdad? Que me caiga el chahuizle, dicen otros. Yo no sé qué será eso, no va a ser una brujería, no. Por eso mejor no usen frases que no saben qué significan, ¿verdad? Pero Pedro maldijo, es decir, dijo que Dios me castigue o algo por el estilo. ¿Se imaginan? Qué terrible, ¿verdad? Cuando él sabía muy bien que sí lo conocía. Lo que puede hacer el temor, hermanos, lo que puede hacer el temor, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, Jesús le había sanado a su suegra, a Pedro. Sigo leyendo las notas. No vayan a decir que por eso Pedro lo negó, ¿eh? No empiecen. Ok. Dice, Jesús había estado con él por 3 años. Pedro vio su santidad, su rectitud, su amor, y ahora está diciendo que no lo conoce. Jesús había orado por Pedro porque por el que él creía que era muy fuerte, pero la verdad Pedro era muy débil. No se fortaleció en oración en Getsemaní, ¿se acuerdan? Se quedó dormido. 7. Muchas veces actuaba sin medir las consecuencias. Le cortó la oreja a un soldado ahí en el huerto de Getsemaní. Tenía buenas intenciones, pero no duraba, mejor dicho, en su devoción por Jesús. Caminó sobre el mar, pero se hundió al ver que las cosas se ponían feas. Vivía en temor. Jesús en su dolor miró a Pedro y sintió compasión por él. Era un dolor más profundo que el dolor físico. Su hijo amado le traicionó. O tal vez Pedro pensó que él era el que Jesús dijo en la última cena que alguien le iba a traicionar. A lo mejor Pedro pensó que era él, ¿verdad? Por eso vemos en el pasaje que ya Juan leyó, en el último versículo, en el 62, que Pedro lloró amargamente. ¿Se imaginan cómo se sintió Pedro? Sentía que ya no valía nada, como si hubiera sido la persona más fracasada sobre el mundo. Perdió todo el sentimiento de valor que él tenía y tenía un remordimiento que no se le quitaría por un buen tiempo. Ahora el Señor Jesús estaba muerto y Pedro ya no tuvo la oportunidad de pedirle perdón. Ya no lo vería más. Todo estaba terminado para él, pero Dios no había terminado con Pedro y le extendió su gracia para levantarlo y ponerlo como líder de todos los demás. Eso llamamos gracia. Jesús iba a resucitar por el poder del Espíritu Santo y entonces él iba a encontrarse con Pedro y lo iba a restaurar, lo iba a volver a levantar después de su caída espiritual, como él lo hace una y otra vez con cada uno de nosotros. Entonces, pues, se han preguntado, ¿se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Pedro es el que traía la espada
el que le cortó a Malco, creo que se llamaba, la oreja, entre los guardias que fueron a arrestar al Señor Jesús. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué andaba, me pregunto yo, qué andaba haciendo un discípulo de Cristo cargando una espada? A ver, díganme ustedes, explíquenmelo por favor, porque yo todavía no entiendo. Era para filetear los pescados, pastor. Ah. Pastor, pero la palabra dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Sí. No menciona que fue Pedro. No, Nomás dice uno de ellos. Pero en otro pasaje sí dice. A ver, vamos a buscarlo. Ok. ¿Qué versículo fue? Recuérdame, Erika, ¿qué acabas de Pues leer? yo leí Lucas 22 a 30, 50. 50, Lucas. ok. Entonces, fíjense, estoy aquí en Lucas 22:50. Vamos a ver los pasajes paralelos, aquí donde tengo referencias cruzadas en mi software bíblico, y vamos a ver rápidamente los pasajes paralelos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Marcos 14:47 dice, pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Tampoco dice quién es, ¿verdad? A ver, vamos a Juan 18. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba, ¿cómo? Malco. Muy bien. Entonces, una de las formas en que podemos encontrar respuestas es revisando los pasajes paralelos. Aquí en mi programa bíblico de mi computadora, pues me los da, pero hay veces que las Biblias los traen en los márgenes. Creo que no compartí la pantalla, ¿verdad? Solo yo lo estaba leyendo. Oh, pues, no me di cuenta hasta ahorita. Se los enseño rápidamente otra vez. Lo que me hice fue, estaba yo en mi Biblia, en el pasaje que leímos es Lucas 22:50. Aquí tengo referencias cruzadas y aquí me dio la lista de versículos. Yo pongo aquí el clic y me dice lo que dice el versículo. De una vez, muy rápido. En Mateo 26:51 dice que uno de los que estaban con Jesús, pero no dice su nombre, dice que sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Marcos 14:47 también dice uno de los que estaban allí, pero no dice su nombre. Y es el de Juan 18, el que sí dice que fue Simón Pedro, que hirió, el que traía la espada, el que hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, hasta nos dicen qué oreja le cortó, y el nombre era Malco. ¿Ok? ¿Sí, Erika? Sí, pastor, gracias. De nada, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Martín. Pastor, ¿se acuerda la conversación que tuvieron en Lucas 22? ¿Cuál? 22, Ayúdame a acordarme. 22:36. Sí, a ver, vamos a ver. Donde él les dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Él también fue en los últimos, fue un poquito antes de que él fuera arrestado. Entonces Pedro se llevó una de las 2 espadas que tenían ellos ahí. Se la tomó literal, ¿verdad? Como sabe el método de interpretación literario, histórico, gramatical, dijo, pero el Señor dijo que tomáramos espada y se la llevó. Sí, él se quedó Sí. con una de las 2 espadas. Ahí estaba, ¿verdad? Así somos los cristianos, ¿verdad? No, la verdad. No le preguntó al Señor si era literal o era Alegórico, simbólico, ¿verdad? Obviamente, el Señor no estaba diciendo, vamos a guerrear, vamos a agarrar las espadas y vamos a luchar. El mensaje era otro, ¿verdad? Como diciendo el Señor, bueno, yo estuve con ustedes, yo soy su recurso, ahora pues ustedes sean más precavidos. Pero no quiero dar una interpretación a la ligera, ese pasaje merece un estudio más detallado y no lo voy a hacer ahora. Bueno, simplemente lo que sí vemos es un patrón en Pedro, en ese proceso en donde Pedro experimenta un descenso espiritual. Él
empieza a echar mano de las armas de la carne, descuidar la oración, seguir al Señor de lejos y finalmente lo termina negando. Ustedes pueden hacer un estudio de eso y se van a dar cuenta cómo hay un paralelo en el descenso espiritual de Pedro con su distanciamiento físico del Señor Jesús y su confianza en los recursos carnales, en sus recursos materiales. ¿Me doy a entender? Y a todos nos puede pasar. ¿Cuántos años llevaba Pedro con el Señor? Ya cualquiera diría, oye, con 3 años, ya, o sea, a estas alturas él debería ser un gigante en la fe. No, lo que pasa es que así somos los seres humanos. Nomás nos confiamos y caemos. ¿O no? Bien nos dice la Escritura en otro lugar, el que piense estar firme, mire que no caiga. En 1 Corintios. Y es un hecho, cada vez que nosotros nos confiamos, volvemos a caer. ¿No es cierto? Sí es cierto. Sí es cierto. Muy bien. Bueno, vamos a ver la última cosa que vamos a ver en la lección de hoy es cómo el velo se rasga y el significado de eso. Comparto las notas otra vez. Bueno, vámonos de regreso a Marcos, capítulo 15, de los versículos 37 al 41. ¿Quién gustaría leer, por favor? Ya lo leímos, pero vamos a leer otra vez. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Gracias. Como ustedes recordarán, en el diagrama del templo del Señor había una sección llamada el lugar santo y una sección más larga llamada el lugar santísimo. Todo ese edificio, viéndolo desde arriba, se llamaba el santuario. ¿Me doy a entender? El templo o santuario. Entonces, la parte más larga, el salón más largo se llamaba el lugar santo y luego el lugar más pequeño se llamaba, el salón más pequeño se llamaba el lugar santísimo. Lugar santo, lugar santísimo. El acceso a ese edificio era una puerta que estaba por el lugar santo al frente y se le llamaba el umbral. ¿Está claro? ¿Cómo se le llamaba? El umbral. ¿Sí? Entonces, se entraba por el umbral y luego el lugar santo estaba separado del lugar santísimo por una cortina que le llamaban el velo. ¿Me doy a entender? Estamos hablando de un velo muy alto, de varios metros de altura. Era una cortina gruesa, partida por el centro y era atravesada por el sumo sacerdote cuando entraba a celebrar los ritos de la expiación. Entonces, el hecho de que el velo haya sido rasgado de arriba para abajo, el único que pudo haberlo rasgado de arriba para abajo, ¿quién es el que mora arriba? Dios, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el velo quedó roto y abierto de arriba para abajo, tiene un mensaje para la nación de Israel. ¿Cuál es el mensaje? Que la gracia de Dios no estaba ahí ya. ¿Otra Que opinión? que la salvación viene de Dios, de arriba. Muy bien. El significado es el siguiente. Antes solamente el sumo sacerdote podía entrar y ver eso. Y él, siendo humano, tenía que abrir el velo de abajo para arriba. ¿Me doy a entender?
Ahora el velo es rasgado de arriba para abajo, lo cual significa que el velo ya no se va a cerrar, ha quedado abierto. Ahora cualquiera desde afuera puede ver a través del umbral hasta adentro, porque el velo se rasgó. Porque el perfecto sacrificio, el de Cristo, ha hecho innecesarios ahora ya todos los demás ritos del pacto antiguo. Se acaba de consumar el nuevo pacto por la sangre de Cristo y ahora el velo se abre para que todos, no solamente el sacerdote, todos puedan tener acceso directo a Dios. ¿Están captando el punto? ¿Sí? Vamos a ver algunos pasajes que hablan de eso, específicamente en la carta a los Hebreos. Observemos. Miren lo que dice ahí. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, 11 al 16. Dice aquí: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El trono de Dios estaba simbolizado, representado simbólicamente en la tapadera del cofre o pacto de la alianza. Era un cofre, un arca, le llamaban el arca de la alianza o el arca del pacto o el cofre, y tenía una tapadera llamada propiciatorio con dos ángeles mirando hacia el centro, pero el centro estaba vacío. Eso representaba la presencia misma de Dios. ¿Me doy a entender? Solo el sumo sacerdote podía entrar hasta ese lugar y salpicar la sangre. Cristo ahora con su sangre satisface la expectativa de Dios y ahora todos podemos entrar al mismo trono de Dios en búsqueda de misericordia. Seguimos leyendo otros pasajes. Ahora observemos capítulo 6, versículo 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Gracias a Cristo tenemos acceso. Y Hebreos 9, desde el 3 hasta el 12, nos explica lo que yo ya les mencioné anteriormente. Dice: y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta de toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Esa es la tapadera que les dije, se llamaba propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al tabernáculo, al primer tabernáculo, para oficiar en el culto. Pero en el segundo, en el lugar santísimo, en el segundo salón, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, y no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo, porque él también era pecador, y por los pecados del pueblo. ¿Cuáles pecados? Los cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entró al lugar santísimo, ¿a cuál? Al del cielo, una vez y para siempre, no
cada año como el sumo sacerdote terrenal. No por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, como los sacerdotes levíticos, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Y por último leemos Hebreos 10 del 19 al 23. ¿Quién quiere leer, por favor? Aquí en la pantalla. Entonces, hermanos, pues que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Observan entonces el velo representaba el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Gracias. Entonces, ahora vemos que el rompimiento del velo tenía un significado teológico. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos a leer las notas de la lección. Entonces, dice, el velo en el tabernáculo fue puesto para mostrar la separación de Dios y el hombre. Cuando Dios rasgó el velo, estaba mostrando que ya no debía existir ninguna separación con el hombre porque Cristo nos reconcilió con su Padre en el lugar santísimo. El sumo sacerdote debía entrar una vez al año con sangre para que sus pecados y los pecados de la nación fueran perdonados por un año más. El Señor Jesús, como nuestro representante ante su Padre, entró en el cielo con su propia sangre para perdonar nuestros pecados, pero para siempre. Jesús hizo un solo sacrificio y Dios lo aceptó para siempre como nuestro sumo sacerdote y salvador. La Biblia nos dice que Jesús es nuestra propiciación. ¿En dónde lo dice? En esos dos pasajes. En Romanos capítulo 3, versículo 25, donde leemos a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Diga propiciación. Propiciación. Por su sangre. Yo ya les expliqué en otra ocasión qué significa propiciación y algunos de ustedes tienen muy buena memoria para recordar. Aquí en 1 de Juan 2:2 lo vuelve a decir, hablando de Jesucristo el justo, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? ¿Quién recuerda? Levante la mano para darle la palabra. Martín. Satisfacer la ira de Dios. Muy bien, aplacar la ira, satisfacer la ira de Dios. Entonces, Cristo como propiciación tomó la ira de Dios sobre sí mismo que nosotros merecíamos. ¿Está claro? Muy bien, entonces, la tapadera del arca del pacto se llamaba propiciatorio, porque al salpicar el sumo sacerdote la sangre del cordero, entonces la ira de Dios contra el pecado del pueblo quedaba aplacada por el lapso de un año. Ahora Cristo ofrece su propia sangre y Él mismo es la propiciación. Y Él entonces resuelve la ira de Dios para siempre. Ya no tiene que ofrecerse en sacrificio cada año porque su sacrificio fue perfecto. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo la última parte de las notas de este punto. Allí dice, la palabra propiciación significa el sacrificio perfecto que satisfizo la justicia que Dios demandaba. Dios quedó satisfecho con el sacrificio de su Hijo en la cruz. La única manera en que un ser humano será aceptado delante de Dios es a través del sacrificio perfecto de Cristo. No existe otra manera en que el hombre pueda ser salvo aparte de Jesucristo. Y ya recordamos lo que dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O Juan 14:6, que dice claramente, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes porque es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Eso dice en Efesios 2:8-9 y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Palabras del Señor Jesucristo. Así que por la pura gracia del Señor, usted y yo somos salvos. ¿Está claro? Bueno, ya hemos visto entonces los primeros 3 subtemas de la lección de hoy. En la próxima clase de esta serie, que muy probablemente va a ser la última, vamos a ver los otros 3. Hoy vimos la muerte del Señor, la negación de Pedro y el velo que se rasgó. En la próxima ocasión vamos a hablar acerca de la sepultura y resurrección del Señor, la restauración de Pedro y la gran comisión. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que aprendimos hoy? ¿Hay algún comentario? Sí, Carlos, adelante. Pastor, yo estaba pensando cuando Pedro negó a Jesús, cuando Pedro maldijo, dice también, bueno, en esa parte, cómo Pedro se comportó, que así como Dios seleccionó a Jesús para que Jesús muriera de esa manera, Dios también seleccionó a Pedro para que él se comportara de esa manera. Los hombres somos 100% responsables delante de los ojos de Dios de nuestros pecados. Entonces, Dios nunca tienta a nadie ni él es tentado por el mal. ¿Me doy a entender? Eso fue un pecado, un pecado de Pedro. Entonces, pero en el caso de Judas sí estaba seleccionado por Dios, ¿verdad? Sí, pero acuérdate que es un misterio, ese es uno de los misterios de los designios de Dios. El hecho de que Dios designa a alguien no invalida nuestra responsabilidad humana. Entonces Judas sigue siendo responsable de sus pecados, aunque Dios lo había determinado así. Yo sé que suena injusto, pero como dice Pablo en Romanos, ¿quiénes somos nosotros, el barro, para reclamarle al alfarero por qué toma parte del barro para hacer un vaso de deshonra y toma otros barro para hacer vasos de honra? Entonces, sigue siendo el hombre responsable de sus decisiones delante de los ojos de Dios y así debemos de verlo. Por eso le decimos al pecador, al exponerle el evangelio, arrepiéntete y cree en el evangelio, porque si no, serás condenado. 100% responsable de tus acciones. Bueno, esa es la respuesta bíblica y hay que aprender a satisfacernos con ella. ¿Ok? Lupita, ¿querías preguntar algo? Sí, pastor. Entonces, el tabernáculo simplemente significa una sala, un salón, un cuarto. No. El tabernáculo es todo un templo, pero es portátil, mientras que el templo es hecho de material, de piedra. Entonces, el tabernáculo era el templo portátil, la tienda de adoración, la tienda de reunión que el pueblo de Israel usó durante sus años de peregrinación en el desierto entre el tiempo que salieron de Egipto y cuando se construye el templo de Salomón. Ok, gracias, pastor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a terminar entonces, si no tenemos más preguntas,